Bueno, me presento un poco. Tengo 15 años de experiencia en trabajo de comercio internacional, en cadenas logísticas. Soy experto en seguridad de cadenas de suministro, todos los que son temas de importación y exportación de mercancías en países de Latinoamérica. He traído el tema de la ISO 28000 precisamente al esquema de seguridad, aplicando específicamente el tema de Risk Manager, ISO 31000 aplicado al enfoque de cadena de suministro. Entonces, Miller is an expert in supply chain security. He's been working in the last 15 years in that field. He has been working extensively with the ISO 28000 norm and using, in addition to that, the ISO 31000 norm to help manage risk related to supply chain security. Aclaro que en temas de seguridad de cadena de suministro trabajo como implementador de sistemas de seguridad y también trabajo como auditor de estos sistemas de seguridad en Latinoamérica. So he works all across Latin America in both implementation of the ISO 28000 and also acting as an auditor for these norms. Bueno, ok, ayer ustedes vieron la presentación de Robert Masur sobre el tema del narcotráfico, el tema de la infiltración, ¿cierto? Que tuvo en el cartel de Medellín, ¿cierto? ¿Quiénes estuvieron presentes en esa charla el día de ayer? Entonces yo creo que esta presentación es la continuación de esa charla. ¿Por qué? Él dio el problema. Okay. So yesterday there was a presentation by Mr. Mansour about narcotraffics, how it's done, how people get infiltrated, etc. And today's presentation is a continuation of that presentation, in the sense of we're going to talk about the same type of topics, but from a different perspective. ¿Por qué es la continuación? Porque él dio el problema, yo traigo la solución del problema. Okay. Mr. Mansour brought the problem, Miller brings the solution. Ok, bueno. Fuente de riesgo para los risk managers, el narcotráfico en Latinoamérica. ¿Cuál es el riesgo que tenemos actualmente en los países de Latinoamérica? La contaminación de cargas con narcóticos. Okay. So, what's the biggest risk right now in supply chain in Latin America? It's the contamination of the content of containers with drugs. That's the biggest risk. Nosotros no podíamos quedarnos quietos, ¿cierto? Tenemos una amenaza muy complicada que es el tema del narcotráfico. Las empresas tenían que buscar una solución y la solución era que esta amenaza no tocara al sector empresarial. Okay, so there's a threat that's called narcotraffic, and it's very important for organizations that they manage this risk properly. Entonces, ¿qué se presentaba en las empresas? Que estas fuentes de riesgo introducían dentro de las mercancías de exportación narcóticos. Mercancías legales y en empresas legales, empresas que no tenían ningún tipo de relación con el narcotráfico, pero que en cualquier descuido se infiltraba, se metía dentro de las cargas este tipo de sustancias y las empresas quebraban. Entonces esto llevaba a un tema de continuidad de negocio. Una contaminación con narcóticos en Latinoamérica afecta mucho la reputación de la empresa y normalmente la lleva a la quiebra porque los clientes no quieren trabajar con empresas involucradas en temas de narcotráfico. Okay, so the risk is simply that there is what is called contamination. That is a legal, clean enterprise has its container filled with drugs, and that these containers get carried to the States. And the problem with that is if you have a container that has been, although you have a legal enterprise, been contaminated, the risk is that it will affect your reputation and your capability to do business. Este problema es un problema para todos los países de Latinoamérica que cuentan con un puerto o con un aeropuerto. Las dos modalidades de salida de narcóticos de los países de Latinoamérica hacia los países que consumen estos productos. Entonces, todas las empresas que están involucradas en el tema logístico de comercio exterior, que hacen exportaciones, ahora por ejemplo con el tema de la globalización, mucho más se ha incrementado este aspecto. Okay, so this affects all organizations, all countries that have either a port or a port or airport that goes to potentially
the places where these products are consumed, like the United States, Canada. And for that reason, all these countries could be impacted by this risk. Estas fotografías que ustedes ven ahí son de todos los días en los puertos y aeropuertos de Latinoamérica. Okay, this is what you can see in ports and airports across Latin America on a regular basis. A pesar de que existen procedimientos de inspecciones, hay controles, siempre se incauta por parte de autoridades cargamentos de este tipo, ¿cierto? Que van contaminados dentro de las mercancías que son legales. Y para las empresas esto es terrible. Entonces ninguna empresa en Latinoamérica quiere ser afectada por este fenómeno. Sí. So this is what you see on a regular basis. You'll see this type of contamination. You'll see inspections, and no organization want to be affected by this type of risk for obvious reasons. Las modalidades más comunes en el tema aéreo, por ejemplo, son las flores. Exportaciones de flores, caso de Ecuador, de Colombia, que salen vía aérea por los aeropuertos del Dorado en Bogotá. Esa es la modalidad, es una modalidad bastante utilizada. ¿Por qué? Porque es rápido, es un transporte rápido. En 3-4 horas estás ya en Estados Unidos. Entonces es una modalidad muy rápida. Y son bastante ingeniosos en esta parte para introducir las mercancías dentro de las mercancías. One of the threats that is one of the vector very commonly used is to use the shipment of flowers, either from Ecuador or from Bogota, and contaminate this shipment of flowers to the United States with drugs. And one of the reasons for that is it takes about 3 to 4 hours to get the load, because flowers have you need to ship flowers, especially cut flowers, in a very tight time frame. So after 3 or 4 hours, the load has been delivered to the States. La otra modalidad es vía marítima en contenedores de carga. Ya puede ir dentro de las mercancías o puede ir como parte constitutiva del contenedor, que es lo que mal llaman los dobles fondos, que es donde el contenedor ha sido roto y ha sido preparado de forma tal que llevan el narcótico para que no sea detectado. Sí. So from the other issue is through ports, through containers, and there's two approaches. Either the drug is within the load of the container, or it's hidden within the container on double side or in the sides of the containers. That's where it's commonly used. ¿Dónde entran las empresas a formar parte de este juego? ¿Qué pasa? El control hecho por las autoridades no es suficiente. Esto es una cadena de suministro. Todos los actores en la cadena tienen que aportar y cuidar. O de lo contrario, en alguna parte se va a romper esa cadena. Entonces las autoridades y la Organización Mundial de Aduana le ha dicho a las empresas: ustedes tienen que ayudar a proteger la cadena de suministro de este tipo de eventos. Okay. The work of the authorities of the custom is not sufficient to prevent that problem. So the Worldwide Custom Agency, I think that's the name, has requested that the organizations take care of that process throughout the entire supply chain to prevent that from happening. Not only the agencies themselves, but the enterprise have to be an integral part to prevent these things. Entonces las autoridades de estos países de Latinoamérica, lo que es las aduanas y las policías antinarcóticos en estos países, ellos también trabajan el tema del perfilamiento y dan un reconocimiento a las empresas que tienen un perfil más alto en temas de confianza en seguridad. ¿Quiénes son esas empresas? Las que tienen implementado un sistema de seguridad. Entonces es un perfil, porque las autoridades claramente lo dicen: no tenemos la capacidad de inspeccionar 100% de las mercancías. Entonces comienzan a manejar un tema que llaman el perfilamiento en los puertos y aeropuertos, donde perfilan a las empresas que hacen la exportación y dependiendo de ese perfilamiento realizan los procesos de inspección a las mercancías. Entonces, ¿cuándo usted tiene un perfil alto? Cuando usted cuenta con sistemas de seguridad certificados, cuando usted puede demostrarle a una tercera parte o a una autoridad de que usted ha implementado unos controles de seguridad, en este caso basado en la norma ISO 28000, que es la más reconocida a nivel internacional para implementar un sistema de seguridad en cadena de suministro. Okay, so obviously the custom agency don't have the capability to inspect 100% of the shipments. So what they do is they establish profile for every organizations. And depending on the profile, the level of risk of that organization,
they will change the level of inspection required. And what's happening is one of the management system that provide the best way to have a better profile in terms of risk is the implementation of ISO 28000. En esta parte es donde ha tomado fuerza la ISO 28000 porque no existen normas de sistemas de gestión que trabajen en este tema como riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay unas iniciativas como el CityPad, el TAPA, ¿cierto? Que se trabajan pero no en la nivel de Latinoamérica. Ustedes saben que el tema del CityPad está entre Canadá y México, ¿cierto? Pero no ha llegado a Latinoamérica. Entonces llegó una iniciativa como fue el BACS, que se trabajó desde hace tiempo, que venía de parte apoyado por el CBP, la aduana americana, pero era la única y no era una norma ISO. Entonces ahora llega la norma ISO 28000, que es más internacional, que trae un componente internacional y complementa este tema, y en estos momentos los sistemas de gestión más fuertes que se trabajan en Latinoamérica para contrarrestar este tipo de amenazas son el tema de ISO 28000 y el BACS. Okay, so there's several norms and standards that are used to address this issue. Obviously, there's the CityPact that addressed transportation between Mexico and the States and between Canada and the States. And in Latin America, for transportation of goods between Latin America and the US, there's something called BASC, that is a standard that's been designed with the help of the US government. But the one that is recognized as being the one with the most better control, and the one that is taking over right now is actually implementing ISO 28000. A mí me preguntaba Bernard por qué ISO 28000 se vendía tanto en Latinoamérica. Yo le decía precisamente porque Europa no tiene estos problemas. Okay. Esa es la razón. See, the question is, why is 28000 so popular in Latin America and not so much in Europe, as an example? And one of the issues is these type of problems are a bit unique to Latin America, so that's what created the demand. Okay. Lo bueno también de la ISO 28000 es que no solamente ataca este problema, es uno de los problemas que ataca. ¿Qué otra amenaza tenemos? Aquí vemos el tema de las rutas del narcotráfico. Esto es de la fuente de la UNOC, ¿cierto? Ustedes se darán cuenta que ningún país de Latinoamérica se salva de este problema. Okay, so what you see on the slide here is the transportation route of drugs from Latin America across the globe. And what you can see very easily is all the one in green is where there's a source of drug from Latin America to outside Latin America. And as you can see, every country in Latin America is in green. So every country in Latin America is affected by this problem. Razón por la que todos estos países, en el tema de aduanas, todas las aduanas de estos países, ya es un requisito tener sistemas de seguridad para la cadena de suministro, para prevenir este tipo de amenazas. So for every country, there's a requirement to implement management system to prevent this problem from occurring in an organization and ensuring that the organization keep their high level of profile, because there's no such thing as contamination of their containers. Antes había una característica, era que el tema afectaba mucho más a los países que tenían salida al mar, pero ahora nos estamos dando cuenta que están los saltos que se dan entre países que no tienen salida al mar, pero se usan como escalas de droga. Entonces hay países que antes no tenían antecedentes en este tema de narcotráfico, de transporte de droga en cargas, y hoy en día están viendo el problema porque están haciendo escalas hacia otras rutas. See, before the problem was mostly the countries that have access to the sea, like Colombia or Peru, but currently even the countries that don't have access to the sea, like Bolivia, also are part of the problem because they're used as steps in transportation of the drugs to access to the end market. Otra fuente de riesgo que ataca a ISO 28000, la delincuencia organizada, los hurtos de mercancías. Países como México hoy en día tienen un alto índice de hurto de mercancías durante el tránsito, igual que Colombia, igual que todos los países de Latinoamérica. Entonces, esta es otra fuente de riesgo que se trabaja bastante en el tema de cadena de suministro y en la que se enfoca bastante el análisis de riesgos, que personalmente lo aplico desde la ISO 31000. Entonces, este hurto de mercancías sucede en el tránsito, el vehículo lleva su mercancía normalmente, pero hay bandas delincuenciales que detienen los vehículos en ruta
y saquean las mercancías, ¿cierto? Le llaman específicamente, algunos le llaman piratería terrestre, es el de los nombres típicos, son piratas terrestres que salen en las carreteras y hurtan las mercancías. Hay otra modalidad que se presenta bastante, es el tema del autorrobo, donde el conductor del vehículo es parte de la banda, lo han logrado sobornar, ¿cierto? Y el conductor se hace el autorrobado. See, so another risk of associated with the transit of goods is the actual theft of the content of the container, and there's two main approaches that are used right now in Latin America that you will see in Latin America. One of them is the highway pirates. That's what they call, and essentially what these people do is actually stop the shipment and stop the shipment completely, and on the road steal the content of the shipment. The other one is that it's called auto theft. That's very interesting, and actually it's the driver that is actually part of the group has been corrupted, and the driver actually takes the load and bring it to a place where it's not supposed to be, where it gets literally stolen. Entonces hay una cantidad de controles que se colocan desde la ISO 28000, como es el tema de seguimiento satelital a los vehículos y a las cargas para verificar, y viene el tema de la reacción apoyado en las policías, que en el momento en que se detecta que hay un acto delincuencial sobre las mercancías, la policía reacciona para la recuperación de estas mercancías. Okay, so thus one of the approaches that's been used within the ISO 28000 framework is to use GPS technology to do the monitoring of the actual load to ensure that they're going to the right place. And in case it's moving away from its natural route or it's being stopped in transit, then action can be taken with the police to prevent, to try to avoid this problem or resolve it as fast as possible. El terrorismo, otra de las fuentes de riesgo que trabaja el tema de la ISO 28000, específicamente desde el riesgo de la extorsión, ¿cierto? Entonces el terrorismo llega a las empresas y solicita extorsiones a los propietarios de las empresas para no afectar la cadena de suministro. Entonces, si no me das el soborno, no me das la extorsión como tal, ¿cierto? Yo quemo tus vehículos, y los vehículos son quemados con mercancía en las carreteras. Vehículos que llevaban contenedores hacia el puerto para cargas de exportación. Okay, so another risk that's happening in Latin America that you will see, and that ISO 28000 is taking care of, is the risk of threat of extortion of money. And in the case that the management doesn't pay the required money, then the risk is these people will actually go and either steal the goods, or what they do very often is actually burn the shipment in transit. El lavado de dinero. Aquí está el riesgo de lavado de dinero y financiación de terrorismo. ¿Qué pasa en el comercio internacional? Que normalmente cuando estas mercancías, la droga como tal, se vende en el exterior, el dinero tiene que retornar al país. Entonces, el canal más fácil es el comercio internacional. Entonces, dentro de las mercancías que entran en importación a estos países de Latinoamérica, se puede encontrar fácilmente la aduana o la policía con dólares metidos dentro de las mercancías. Se puede encontrar con insumos o precursores, que son sustancias utilizadas para la elaboración de cocaína en las selvas de Perú, en las selvas de Colombia, que en estos momentos pues Colombia y Perú ostentan el deshonroso primer y segundo lugar en producción de droga. Sí, so another risk is the money laundering and use of that money for subsidizing terrorism. And one of the things that is very commonly used is as the container go back to Latin America from the States or from Canada, there could be either money in those containers hidden somewhere through the goods, or the raw material used for transforming the coca leaf into cocaine that is brought back from the States as raw material to be used in Colombia, Perú, Ecuador. Es bueno recordar que los países de Latinoamérica por ley tienen que implementar modelos de antilavado
y financiación de terrorismo, por ley. Entonces la ISO 28000 también aporta mucho a esto, porque normalmente, ¿qué pasa? La ley y el Estado a través del GAFI, ¿cierto? Y el GAFI-SUD han establecido que las empresas deben implementar un programa de prevención de lavado de activos y financiación de terroristas. Entonces, como este riesgo ya ha sido abordado desde ISO 28000, ya se está cumpliendo con esa parte. Específicamente llaman a la autoridad, muestran su gestión de riesgos y se les muestran que el riesgo de lavado de activos ha sido incluido dentro del análisis de riesgo de la ISO 28000 y está contemplado dentro de la seguridad de la cadena de suministro del importador y el exportador que trabaje. Okay, so that's a long one. Every country in Latin America have a law that specifies that organization must prevent money laundering and must prevent these type of activities. So one of the elements that is used is in order to show to the government, yes, we've done everything we could to prevent money laundering, to prevent terrorism. We have implemented the following standards and systems to ensure that these things do not happen in our organizations. And we've done that through a risk analysis approach. Otras fuentes son la corrupción para el riesgo de soborno y está el tema de la naturaleza, que también afecta a la cadena de suministro. El tema de la naturaleza, pues ustedes pueden ver ahí en las fotografías temas de fenómenos naturales que generan que las mercancías se pierdan. Entonces ahí vienen a actuar actores como los seguros, las pólizas de seguros, para garantizar de que estén protegidas estas mercancías y garantizar que las mercancías lleguen al cliente como tal en su destino final. Sí. So another risk is obviously the risk of bribes and natural risk like hurricane or fire or whatever that could affect the delivery of the good to its final destination. And this is one of the elements that is taken into consideration in the risk analysis framework. Hay una característica con la ISO 28000, es que la ISO 28000 es la base de un programa de continuidad de negocio. Digamos, el enfoque que plantea 28000 bajo el aspecto de identificar la cadena de suministro y analizar todos los riesgos presentes en ella, porque yo les he nombrado a ustedes algunos, los más analizados en Latinoamérica, pero realmente la 28000 pide que se identifique cualquier riesgo que identifique la cadena de suministro, que afecte la cadena de suministro, que genere una disrupción en la cadena desde las materias primas hasta que entrego el producto final al cliente. No quiere decir que la ISO 28000 aplique solamente para empresas que están en comercio internacional. Lo que pasa es que hay empresas que también tienen cadena de suministro y no hacen comercio internacional, pero toda empresa tiene una cadena de suministro. Entonces, la 28 plantea la base para hacer continuidad de negocio, posterior a un análisis de riesgo. Entonces, aquí el tema de 28 es, de por sí la 28000 trae una norma que es la 28002 que habla de resiliencia en la cadena de suministro o continuidad de negocio en la cadena de suministro. Identifique sus cadenas, identifique los riesgos, valórelos, trátelos y después implemente planes de recuperación de seguridad que llama la 28000, o sea, planes de continuidad de negocio o planes de contingencia y emergencia. Okay, so the ISO 28000 related to supply chain security actually is fundamentally a part of business continuity, because if the shipment doesn't get to the client, then you got a business disruption, obviously. So one of the elements that is critical is to ensure that this process is followed through so that the actual goods stay final destination. And the other thing is, this doesn't not only apply the ISO 28000 framework to international shipments, but it also applies to the entire supply chain from the receipt of the raw material within the organization until the goods are delivered. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas en Latinoamérica están viendo la ISO 28000 como una estrategia de continuidad de negocio. Ninguna empresa soporta un tema de contaminación de cargas. Okay. So, in Latin America, the ISO 28000 is viewed as a way to ensure business continuity and to ensure that there's no contamination of goods, of shipments going to the United States or Canada or Europe. Y fuera de eso, el marco SAFE, el marco normativo de la Organización Mundial de Aduanas, establece, ya está en su versión 2015, ¿cierto?, la necesidad de asegurar las cadenas de suministro a nivel mundial.
¿cierto? Para facilitación del comercio internacional. So the World Customs Organization is requesting that the entire supply chain on a worldwide basis for any organization has been secured. Entonces, la Organización Mundial de Aduana ha dicho claramente que las autoridades no pueden controlar todo ese tipo de amenazas que les acabo de hablar, que la empresa tiene que entrar a participar. Por eso hay un pilar del marco 6 de la OMA que habla del pilar de la aduana empresa. O sea que la aduana tiene que ayudar, promover entre los usuarios de las aduanas implementación de modelos de seguridad en cadena de suministro para facilitar el comercio internacional. Okay, so the World Customs Organization recognized that it's impossible for the custom of every country to do all this thing all by themselves. So one of the role of the custom is to make the organizations that do international shipment aware of these things and ensure that they implement proper standards and proper process. Entonces recordemos que la estrategia de la OMA también es la empresa que tenga un perfil bueno con la aduana no requerirá tanto control. Entonces, ¿qué pasa? Las mercancías fluirán más fácilmente. Entonces llaman un tema de confianza. Lo que la OMA plantea con las empresas es: usted vuélvase confianza de su aduana para que su mercancía pase más fácilmente y tengan menos control. De lo contrario, si usted tiene un perfil bajo, sus mercancías serán inspeccionadas todo el tiempo y revisadas. Y todas esas inspecciones generan costo, dinero, ¿cierto? Entonces ninguna empresa quiere, exportadora o importadora, quiere costos sobre costos en los procesos de inspección o de aduana, de controles para evitar estas amenazas. Okay, so the World Customs Organization works with risk profile for the organization that do exportation. And thus, when an organization have a higher risk profile, it's going to be subject to more inspections, more review, higher cost to the organization because they have to bear these costs. And so when an organization have implemented proper systems like ISO 28000, it improves their risk profile, therefore reduce the quantity of inspections and other requirements from the custom agencies, reducing the cost. Y el marco normativo SAFE establece en su contenido que las empresas o usuarios de las aduanas podrán implementar buenas prácticas de seguridad en la cadena de suministro, y aquí es donde entra la ISO 28000. Okay, so the SAFE framework recommend that proper procedures be implemented to reduce these costs, and that's where ISO 28000 comes into play. Tanto que la norma ISO 28001 en su contenido establece que esta norma define la guía o las directrices para elaborar las valoraciones de riesgo y los planes de tratamiento del riesgo que se piden en la ISO 28000 como tal certificable, y que esas valoraciones de riesgo y planes de tratamiento de riesgos son los que sirven para el operador económico autorizado, que es el programa de la Organización Mundial de Aduanas. Oh. Okay, let me try that one. The World Customs Organization, what they're doing is... No, run that again, it's too much. Podría repetir nuevamente, pero más tranquilo, por etapa, porque es demasiado. Ok, el marco SAFE ha establecido que las empresas o usuarios aduaneros pueden implementar buenas prácticas para la seguridad de la cadena de suministro. Okay. So the SAFE standard have established that organizations can and should implement best practices in their organizations to prevent these risks. Y la OMA ha solicitado a las aduanas del mundo que implementen la figura del operador económico autorizado. Okay, and the World Customs Organization have requested all customs worldwide to implement the operador económico autorizado. Operador económico autorizado. Authorized, what's the name? What's the name? Authorized economic operator. That's what the World Customs Organization is requesting. Okay. ¿Cómo se dice? AEO. Okay, I'm learning something today. Ok. Y en Latinoamérica están todos los países en este momento implementando la figura del operador económico autorizado. ¿Y por qué la implementan? Porque las aduanas les van a dar beneficios
a todos los que sean, recuerden que si usted es un operador económico autorizado o tienen programas de seguridad en cadena de suministro, usted adquiere un perfil muy bueno con la aduana y usted se vuelve de confianza para ellos. Okay, so in the case an organization do implement the, what's the name? A authorized AEO. The AEO, they're gonna if they get to that level, they're gonna get a better risk profile, and therefore all the customs across Latin America are pushing organizations that do international shipments to implement the AEO. Ok, entonces por esta razón todas las empresas se están volcando al tema de la implementación de estos programas, ¿cierto? El de la aduana, porque lo pide la aduana, el operador económico autorizado, pero ¿qué pasa? Las aduanas sacan esta iniciativa del OEA, pero no hay un sistema que mantenga el OEA en las empresas, un sistema de gestión, no existe. Okay, so the customs are pushing the organization to implement the AEO. But the challenge there is no system or process within the AEO to maintain these processes in place. It doesn't exist within the AEO. So therefore, one of the elements is the implementation of a ISO 28000 system that actually has audit, vigilance audit, review audit, etc. Por eso la OMA dice, usted puede ser operador económico autorizado y puede tener buenas prácticas para apoyar el operador económico autorizado para que lo mantenga ante las autoridades aduaneras. See, thus, one of the issues is you need to implement best practices to not only implement the system, but maintain the system and improve it. Y ahí es donde entra ISO 28000. I think you got it. This is where ISO 28000 is coming to play. Entonces, a nivel general de iniciativas, si vemos la proyección de seguridad en cadena de suministro para la parte de comercio internacional, tenemos a VAX, es la primera iniciativa que salió en este aspecto. Luego viene el CITIPAD, que es de americano, de la aduana americana, del CBP, el CITIPAD. Luego viene el operador económico autorizado, estoy hablando en proyección en tiempo de creación, ¿cierto? El OEA. Y después del OEA, sale el OEA y de ahí se desprende la ISO 28000 en el año 2007, ¿cierto? Que es una norma que establece requisitos para la seguridad de las cadenas de suministro, ¿cierto? Y que es certificable. Okay, so this is how these things evolved. The first one was BASC, which was the Latin American standard for shipment of goods and protection of supply chain. Then came the CITIPAC from the US. Then came the AU, and finally came the ISO 28000, all related to supply chain security. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos nosotros allá para asegurar una cadena de suministro bajo el enfoque de ISO 28000? Okay, so what do we do to implement, to improve the supply chain security using 28000? Entonces, partiendo de una norma, de un anexo SL del 2012 que establece la gestión de riesgos, ¿cierto? Como obligatoria. Los que manejan sistemas de gestión saben que a partir del anexo SL del año 2012 la gestión de riesgos se volvió obligatoria para todos los sistemas de gestión, ¿cierto? Entonces, en ese enfoque, la parte de riesgos es la base de la certificación de 28000. So, all management system, because of Annex SALA 2010, required to have a risk assessment put into place. And then this is the initial stage of implementing the ISO 28000 norm. Entonces miren ustedes cómo se amplía el alcance de la gestión de riesgos de las áreas de seguridad en las empresas de Latinoamérica. Se amplía el alcance de la gestión de riesgos porque antes la gestión de riesgos era hecha solamente en el core del negocio, en sus plantas, en sus instalaciones. Nunca se miraba la gestión de riesgos aguas arriba y aguas abajo que pide ISO 28000. Que es el tema del abastecimiento y el tema de la distribución. Okay, so before ISO 28000, risk management was basically devoted to internal operations. But with ISO 28000, what's happening is risk management is going downstream all the way to the suppliers, upstream all the way to the suppliers and downstreams to the end customer. Entonces, como la base de los sistemas de gestión actualmente, calidad, 18, todos los que existen, es la gestión de riesgos, el enfoque de gestión de riesgos en cadena de suministro que plantea la ISO 28000 facilita la integración de los sistemas de gestión. Okay, because
The ISO 28000 is an end-to-end management system. It facilitates the integration of the other management system like ISO 14000, 9000, etc. Y está dando excelentes frutos esa parte. Entonces, identificamos las cadenas de la empresa, incluimos 31.000 para la gestión de riesgos. Al momento de nosotros identificar las cadenas, estamos analizando lo que ya pide la norma 31.000 como contexto interno y externo. Cuando graficamos cadenas de suministro, estamos cumpliendo con la etapa de análisis de contexto interno y externo que pide la ISO 31.000. Okay, so when there is a supply chain review, there is the contexto interno. Contexto. Okay, so when they're doing the supply chain review, the end-to-end supply chain review, they take into consideration both the internal and the external context of the organization. And there's much more emphasis on the external context related to ISO 28000 because of its nature. Este es el caso de un agente de carga internacional en Bogotá, Colombia. Un agente de carga internacional que maneja cargas de exportación marítima a la que se le ha implementado una solución de ISO 28000 para asegurarla. Entonces, cuando yo hablo de graficar o identificar las cadenas de suministro como la parte de contexto interno y externo para la gestión de riesgos, aquí es clave. Yo no puedo entrar a identificar riesgos si no tengo clara mi cadena de suministro. Okay, so this is an example of one of the companies that Minera has been working with, which is doing, it's an international shipping company. And the first step in being able to identify the risk is to clearly, as has been presented here, clearly identify what are the different steps and stages of the supply chain. La cadena de suministro que ustedes ven ahí inicia desde la misma constitución de la empresa en la parte legal, que DIAN es la aduana colombiana, cuando emite las autorizaciones para que la empresa trabaje. Por eso le digo que la cadena abarca todo el negocio. Y usted al hacer gestión de riesgos en la cadena está haciendo gestión de riesgos en todo el negocio. Solamente pues que en 28 se miran riesgos de temas de seguridad. Okay, so actually with these people, the supply chain starts with the authorization from the custom agency of Colombia to be able to give them the authorization to do international shipments. So not only we take a look at the supply chain, but also the initial stages that have to be considered. Entonces tomamos la cadena etapa por etapa y comenzamos a identificar y a valorar riesgos. So in every stage of the supply chain, risks have been identified. Hay empresas que pueden tener 4 o 5 cadenas de suministro. Say some organization will have 4 to 5 different supply chains. Okay. Analizamos, si ustedes ven allá, ven las 8 etapas del proceso de gestión de riesgos que plantea 31.000. Las aplicamos todas en cada etapa de la cadena de suministro y vamos hasta que entregamos el producto final al cliente y hacemos el cobro del servicio de exportación. So for every of these stages, the 8 parts of the risk assessment process is done to identify what are the risks, what are the issues, and how to resolve them. ¿Cómo se hace la identificación de riesgos? En cada una de esas etapas, por ejemplo, vemos el transporte del contenedor al puerto. Entonces comenzamos a mirar cómo se puede contaminar la carga ahí. Okay, so as an example is the shipment of the container from the plant to the port. There's an element of how do we identify the risk for that specific part. Y nos aseguramos de que ninguna etapa de la cadena se quede sin análisis de riesgos. Okay, and every process in the supply chain has to be thoroughly identified for risk. Ese es el nuevo esquema de seguridad manejado ahora, ¿cierto? Garantizar y estar pendiente de las fuentes de riesgo, de los movimientos que tengan las fuentes de riesgo en el contexto interno y externo, ¿cierto? Y la seguridad, los controles de seguridad se basan en el análisis de riesgo que se hizo en las cadenas de suministro que tenga la empresa. Okay, so we're identifying all the source of the risk for each of the elements, and that's how you actually are able to manage the risk across the different elements of the supply chain. Entonces las empresas han confiado en ISO 28000 la mitigación de las fuentes y de los riesgos que les hablé al comienzo, ¿cierto? Y lo están viendo como continuidad de negocio, porque estas fuentes y estos riesgos son tan críticos. Mira, esto no es ya película ni nada, es algo real del día a día, con lo que viven los empresarios todos los días
en Latinoamérica. Y cualquier incidente de estos de la noche a la mañana puede acabar con la empresa. Okay. So this is a critical element to ensure that the risk associated with one of the key issue being obviously drug contamination are addressed in every element of the supply chain. And this is a critical element to ensure the viability and long-term success of the organizations. Como les hablaba a ustedes, ya para terminar, el esquema de ISO 28000 está siendo la plataforma para la integración de sistemas de gestión basados en la gestión de riesgos de cadena de suministro. ¿Por qué? Porque una vez una empresa está certificada en ISO 28000, fácilmente va adicionando riesgos de calidad, riesgos de seguridad y salud en el trabajo a sus matrices de riesgos. Entonces las van ampliando bajo el esquema de seguridad de la cadena de suministro porque ya es un esquema de continuidad de negocio. Okay, so very often the ISO 28000 will be used as a base framework to the operations, and within that base framework it's very easy to integrate other management systems that are sub-part of the entire supply chain. Ok, muchas gracias. Sí. Do you have any question for Miller? Yes. Yeah, we'll do this. First, could we go back to the slide where you were showing the exports and shipments from Latin America to Europe and the rest of the world? Can you go further? Further? Okay. Good. First question. If we look at all the shipments in Latin America, what is the percentage or approximate percentage of shipments that can be contaminated on a yearly basis? Yes, if we take all the annual shipments per year from Latin America to the rest of the world, what is the percentage of contamination of those shipments? El porcentaje anual de la... Uy, esa estadística sí no la tengo. Y es complicadísima porque lo único que se mueve cada nada de estadísticas es el tema de quién produce más, que eso se pelean entre Colombia y Perú. Hace un año Perú era el primer productor, ahora Colombia le volvió a tomar el tema de primer productor. Y recordemos la estadística que dio ayer también el señor Robert, pues la más cercana, que hablaba de 1-4, que de ese, el 1 de 4 venía a Estados Unidos y los otros partes se iba a lo que es Europa y los otros países. Como so unfortunately that, or fortunately or unfortunately, that statistic doesn't exist. The only thing we know for sure it's related to the actual production of drugs. Over the recent year was more Peru, now it's going back to Colombia being the highest producer. So the number doesn't exist, but you can relate to what was presented in the presentation yesterday by Mr. Mazur, which says that a quarter of 1% is actually what get caught. So that might give you some indication. Yeah. Yeah. Get caught. Okay. Okay. Second question. If I import flowers, let's say, or whatever, okay, from Colombia, okay, and or Peru, whatever, and if I am contaminated, let's say my port of entry is either Montreal or New York, okay. What is the consequence for me? I'm not general in terms of reputation, no. In terms of days, will that mean that I will not be able to recover my goods in a reasonable amount of time? How much would it cost? And can I eventually lose all the shipments that I was expecting?
because of the time frame and the impact it may have on my goods. Is that clear? Mm. Ok, bueno, el principal impacto es que aprenden mercancía. Usted pierde su mercancía automáticamente. Fuera de eso, tiene que ser un tema legal con la autoridad del país donde fue incautada la mercancía, ¿cierto? Entonces, también depende mucho dónde se presenta la incautación. Mira que hay empresas en Colombia y en Latinoamérica que prefieren que la incautación sea en el país y no fuera del país, porque el daño es más grande en temas de sanciones. Okay, so obviously, if there's drug found in your shipment, the entire shipment got seized and you'll lose it. That's the first stage. The other thing is there's also sanctions that are applied to you, monetary sanctions, and the further down the supply chain the shipment get caught, the higher the sanction is. So actually, the organization preferred that if there's any problem, it get caught at the source within Colombia or Peru rather than the United States because the sanctions are much lower there. Normalmente en la investigación que se hace por las autoridades, tanto del país de destino del contenedor y el que originó la carga, normalmente vienen temas penales para los propietarios o los administradores si están involucrados, si no pueden demostrar que no están involucrados. Okay, unless there will be jail penalties to the owner of that organization, unless they can prove that in a case this type of thing happened, they were not involved and they were not aware. If they cannot prove that, then there's automatic jail penalty for these people. Can I add something though? It also depends on the type of the nature of the product or transport. Some has a shelf life of X amount of days, others are not. And also depends on the regulation. For example, flour, or maybe you have more, I don't know, bottling materials or whatnot. So it depends on what you're shipping in the first place, and the degree of how it takes retained by whatever agency or government you're coming in. So let's say, I'm going to give you an example, a real life example. If I'm moving containers from Mexico into the U.S. and you're going through El Paso, so the U.S. has specific sanctions, and you have to prove that you had to do due diligence as an organization and ensuring the safety of whatever product is going through. If besides that they were still contamination in the process, then the U.S. will hold it for a period of time until they prove otherwise, or they prove, we had a frozen plate, and they will release the specific product, although the transportation method or the ability to the driver or whatnot. So it also depends on where you're going, the country you're going to, sanctions as well, they have control over. And again, going back to your other question, so you're going back to your other question, individual companies might have their own statistics, or huge organizations have their own statistics. The countries might have their own statistics, or they try to lower it a little bit. And other good proxy for this are insurance companies, because insurance companies are logging our ones are being wrong as well, so it's sort of burning or whatnot. So you want to make sure that they might be able to count information, but the organization has to authorize the release of that. El sistema de seguridad se convierte en una evidencia para la defensa, porque yo puedo demostrar de que yo inspeccioné el contenedor, de que yo hice la debida diligencia de todos mis controles y que yo no soy culpable de la contaminación, siempre y cuando pueda demostrar la inocencia. El problema es que no la pueda demostrar. See, so the management system evidences and information could be used to prove that nothing wrong has been done from the organization perspective. So we'll take one last question. Any other question? Yes. I'd like to know, in implementing 28,000, whether
in doing risk assessment of suppliers, if you have full cooperation, has that been a challenge for you? Bueno, siempre he trabajado en comercio exterior, en comercio internacional. Entonces, me apoyo mucho en 31000. ISO 31000 ha sido la base para asegurar la cadena de suministro y es la metodología que he vendido en Latinoamérica y la que me gusta y la que utilizo. He trabajado con empresas en cadenas muy importantes, en la parte aérea y en la parte marítima, ¿cierto? Y realmente no ha sido difícil. Lo que pasa es que llevar el tema de 28, que es nuevo, no lo conoce mucha gente, es lo que ha sido un poco complicado, pero ahí vamos trabajando fuerte al tema y involucrando, vendiendo 28000 como un sistema de seguridad integral, apoyado en ISO 31000. Y está haciendo un éxito en Dominicana, donde trabajo, en México también he estado trabajando el tema de 28000, que gustó bastante. A México llegué con 28 y no lo conocían solamente CityPad y el NEC que estaba en ese momento, y entonces ahora ven a 28 como la plataforma para mantener el NEC o el operador económico autorizado o un CityPad. Sí. So the answer is the challenges related to supplier has not been that important in his work, mostly because its main focus is on organizations that do exportation and on that part of the supply chain. On the other hand, that's the final word of Miller, is what's important is to use ISO 28000 supported by ISO 31000 to help manage the supply chain of these organizations. And currently, one of the things that Miller is doing is bringing that ISO 28000 as an example in Mexico, where it's not known right now, to be used to supplement the authorized Operador the económico authorized autorizado. economic operators in these countries. And he's been doing that, and he's bringing that currently to Mexico. He's been doing that to Dominican Republic, and it's been a great success so far. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Thank you.